Hola mis amores, me alegra mucho saludarles, me alegra poder estar aquí el día de hoy queriéndoles contar cómo fue que pues tuve esa oportunidad de crear esa comunidad holográfica, una comunidad tipo P o P. Esta también era una zona bastante alta. Ahora, ¿por qué quiero comentarles esto? Voy a hacer este paréntesis. ¿Por qué quiero comentarles por medio de estas cartas sobre la creación de estas comunidades holográficas? Comunidades de amor. Es porque he tenido en mi esencia de mi ser querer crear una comunidad de amor. De hecho, antes, les comento, que antes pensaba que quería hacer un orfanato. De hecho, en esta comunidad tipo P, tuve niños de la calle a mi cargo. Y les voy a contar lo que pasó. Porque he creído que con una comunidad de amor podría mejorar la sociedad. Y pensaba que a través del ejemplo que pudiéramos dar, un ejemplo de amor, de compromiso, de entrega, de apoyo, la gente podría cambiar, podría elevar su frecuencia, podría ser mejor, podría desarrollarse de una mejor manera. Pero quisiera que ustedes me cuenten si me equivoqué o no. Esta es la segunda comunidad, que es la del tipo P, en donde llegamos. Yo llegué ahí, de hecho, y por eso empecé a trabajar después en la comunidad tipo M, porque fue en esta comunidad tipo P donde llegué primero. Me gustó el proyecto porque llegué y se estaba construyendo una colonia, no, perdón, se está construyendo una escuela dentro de esa comunidad. Esa comunidad o colonia era la más pobre de toda la ciudad, y era una ciudad capital. Entonces ese lugar era la más pobre, y pues tenía bastantes problemas. Por ejemplo, no tenía agua potable, no tenía la electricidad, acababa de llegar en ese momento. Tenía varias deficiencias, pero tenía algunas ventajas. Y es que habían dejado ciertas áreas sociales para poder en algún momento hacer algún tipo de proyectos de desarrollo que les pudiera a ellos permitir que su comunidad se pudiera desarrollarse o salir adelante. Entonces eso fue espectacular. Por ejemplo, se planificó dónde se podría dejar una escuela, y se nos entregó ese terreno, el terreno de la escuela, para que hiciéramos una escuela. Pero nosotros pusimos la condición que esa escuela se iba a hacer con la condición que se entregara el dominio total del terreno a la asociación con la cual estábamos trabajando. Y fue así como también llevamos la electricidad a ese punto. Se hizo una escuela de construcción con material, con bloque y ladrillo, con bloques fue esa escuela. Y cuando yo fui, se estaban terminando las primeras 3 aulas. Yo en ese momento tenía una pequeña empresa de pulido de piso, en donde lo que hacía pues era sacarle la suciedad al piso cuando estaba nuevo, y aparte pues se sellaba y se enceraba y se pulía. Entonces ya así el piso quedaba listo para poderse habitar, para poderse usar. Entonces este piso, como yo tenía estas máquinas, entonces se me dio la oportunidad de poder trabajar ahí, y me gustó el ambiente. La idea era tener en una aula, tener primer y segundo grado,
en la siguiente aula tercero y cuarto, y en la siguiente aula quinto y sexto. Esa era la idea, tener primero, segundo y tercero en la mañana, cuarto, quinto y sexto en la tarde. Entonces así fue como empezamos, pero también se dio algo bastante interesante, y es que había una señora que sabía costurar. O sea, y pues en mi caso, no sé si te he contado, y pues tú lo sabrás porque también tienes talento para la confección de ropa. En mi caso, pues el negocio familiar ha sido la confección de ropa. Antes teníamos un taller, aquí le llaman maquila o fábrica de confección de ropa de alta costura, se le llama. La alta costura es, en el término que nosotros conocemos, es cuando se hace un traje a medida, un diseño y un patrón que va específicamente diseñado para el cuerpo de una persona. Entonces ese era el negocio familiar, el cual también aprendí algunas cosas, muchas cosas aprendí, excepto la confección, aunque sí, también le daba la máquina, pero tu mamá en eso es especial, es espectacular. De hecho, según mi papá, que era el diseñador, dice que el talento de tu madre solo lo había encontrado en dos personas más en toda la vida que conoció gente que confeccionaba, y conoció muchísima gente. Tu madre es bien talentosa en ese sentido. Por eso a ti también te encanta la confección. En este caso, ustedes dos creo que no han tenido esa oportunidad, dado que están, pues, han estado en la nave Susi. Pero si buscan en sus memorias, se van a dar cuenta que le encanta la confección. Es algo que lo traen, es un talento natural que hay en ustedes y que viene de nosotros. Bueno, haciendo esa pausa, saliendo de esa pausa, entonces también en ese lugar había esta señora, y resulta ser que querían hacerle uniformes a los niños, y decía, pues la asociación necesitaba esos uniformes. Entonces dijimos, en vez de comprar los uniformes, mejor vamos a hacer un taller de costura, de confección, para hacer los uniformes, y se le compran los uniformes al taller de confección. Y pues fue un éxito, y de ahí fue donde entonces empecé a ayudarles, dado que tenía conocimientos de confección y ya estaba estudiando ingeniería industrial. Entonces les ayudé y le hicimos todos los uniformes a los niños. Eran como 200 y pico de niños, que era del proyecto P y del proyecto M, ¿verdad? Entonces eran más de 200 y pico de niños. Llegó a ser hasta más de 500 niños a los cuales se le hizo, porque después de eso hicimos como 3 o 4 aulas más para poder tener más niños, y de ahí hasta ahí llegué yo en ese año que estuve ahí. Tengo la impresión que también se hicieron más aulas, pero no lo recuerdo en este momento. Pues la cosa es que se hicieron más aulas para poder tener más niños, y en cada jornada se tenía alrededor de 30, 40 o 50 niños, entonces era bastante. Y también abrimos en la nocturna para darle educación, porque había mucha gente que era analfabeta, o sea, que no sabía escribir ni leer en esa comunidad. Y entonces también en el caso de la escuela nocturna yo era el director. ¿Qué te parece? Pues la cosa es que pasaba bastante ocupado en todo el día, porque aparte de eso también ayudábamos con los contenedores de comida que te había comentado. También cada vez que venía un contenedor de comida lo repartíamos. También estaba encargado hice un grupo
de jóvenes, de jovencitos de 13, 14 años, 15 años, para que me ayudaran a hacer la distribución más fácil, más rápido, porque en mi caso era complicado repartir a todas las personas esto, pero especialmente se lo repartíamos a las personas con los que teníamos niños. Cada niño para nosotros era un niño becado. ¿Por qué era becado? Porque también habíamos logrado, por medio de la organización, contactar con una organización en España, y esta organización nosotros le empezamos a mandar fotografías de todos los niños que necesitaban ayuda de esa comunidad. Y esta organización en España, entonces lo que hacía era apadrinar un niño, o apadrinaban 2 niños, y entonces ellos mandaban el dinero para poderse hacer tanto el uniforme como los cuadernos, los libros, las mochilas. Las mochilas son bolsos donde se meten los cuadernos. Y entonces así era como funcionaba la escuela, por medio de apadrinamiento. ¿Y cómo seleccionamos a los niños? Seleccionamos los niños, para empezar, en primer lugar, calificaba todo el niño que estuviera en extrema pobreza. El segundo factor era que las madres fueran solteras. En tercer lugar, también calificaban, básicamente esos dos, extrema pobreza y que fueran madres solteras. Se aceptaron algunos, pero fueron muy pocos, que tuvieran mamá y papá y que estuvieran trabajando, porque los demás podrían ir a la escuela pública, pero también se nos complicó algo, y es que no existía escuela pública ahí. Entonces, para que existiera la escuela pública, hablamos con el Ministerio de Educación y le hicimos aulas con madera, y pusimos los 6 grados. También nos dieron un terreno para esto, a la par de un campo, y pusimos pues esas aulas para que tuvieran de primero a sexto grado. Los dotamos con pupitres y con pizarras y todo lo necesario para que pudieran impartir clases, y el Ministerio de Educación del país pues mandó maestros para que pudieran tener clases. Pero de ahí empezó una rivalidad extraña en la comunidad, y es que la gente más pobre, que más necesidad en cuanto tenía, dado que sus hijos estaban en esta escuela en la cual eran apadrinados, empezó a haber cierta envidia con los que iban a la escuela pública, porque los que iban a la escuela pública tenían más posibilidades, pero había como envidia entre una y otra comunidad, y entonces eso empezó un celo bien, bien extraño, y ese celo encausó a que hicieron 2 intentos de asesinarme por esa situación. Y la primera vez no me iban a asesinar con el sacerdote encargado del proyecto, y los que estaban planeando nuestro asesinato era el patronato. El patronato es un grupo de personas que son los encargados de la comunidad, son los líderes de la comunidad, asociados y reconocidos por la municipalidad o el ente regulador de una ciudad, de un municipio. Entonces, pues la señora encargada del proyecto de confección, en ese momento iba pasando y estaban reunidos en una casa, y se quedó, ella como era parte de la fuerza viva del patronato, ella se quedó ahí escuchando de lado, y escuchó cómo estaban haciendo todo el plan para asesinarnos. Y entonces, cuando ya terminaron de hablar y decir todo el plan, entonces ella los encaró y les asustó de tal manera que inmediatamente también nos avisó que nos querían asesinar, y que recaía sobre todos los que estaban ahí, que todos los conocían, y que ella ya había comentado que
que sabía de ese plan y que ya la policía sabía cuando no sabía nada, ¿verdad? Pero imagínate. Entonces, ¿qué pasaba en ese lugar? En ese lugar también apoyamos con alimentos. Llegaron unos contenedores de alimentos. A mí me daba vergüenza, era bastante interesante lo que pasaba conmigo. Porque a toda esta comunidad le regalaba alimentos. Pero al no tener un sueldo, no tener un empleo, no tener dinero, entonces yo pasaba hambre. Entonces me dijo, hasta que me dijo el sacerdote que agarrara esa misma comida que le regalaba, que agarrara para que yo pudiera también subsistir. Tampoco me estaban dando ya dónde vivir, y entonces empecé a conseguir dónde vivir, y te digo, conseguí de cuartos en construcción, casas, chozas de madera y tierra con pulgas. Fue bastante calamitosa la manera que viví en ese lugar, todo por amor y por querer intentar hacer esta sociedad holográfica, esta comunidad holográfica. Llegando uno de los últimos contenedores, acumulé cierta cantidad, que fue poco, diría que más o menos unas dos cajas de alimentos, para que me durara más o menos un mes. Y resulta ser que me habían prestado una casa que no tenía ventanas, y ahí, como era de las partes más altas de la ciudad, entonces se metía la neblina y casi no podía dormir del frío cuando me disponía a dormir. La cama en la que dormía también era una cama que me la habían donado en la asociación, y cada vez que me acostaba pegaba en el suelo, se estiraban los resortes y pegaba al suelo, imagínate. Te comento que de donde realmente vengo, mi familia, pues gloria al Altísimo, ha estado muy, muy bien. Muy bien. He tenido siempre, tenía mi habitación para mí solo, con una cama pues muy bien. Vivía muy, muy bien. De lo que bien que puedes imaginarte, muy bien. No como rico, como millonario, pero sí, casi como rico. O sea, muy bien, muy bien. Teníamos choferes y todo. Teníamos una fábrica, como te digo, y de eso a irme a una cama que pegaba al suelo con pulgas y todo eso era bastante complicado para mí. Para mí no era complicado. Para todas las personas que me conocían y me miraban en esa situación, era demasiado el shock en que quedaban, en cómo había quedado. Pero le digo, pero es que yo no quedé así. Yo quise, y yo estoy eligiendo estar así para ayudar a la gente, para tratar de hacer y crear una comunidad de amor, para que la gente pueda salir adelante. También tenía una gran ventaja esta comunidad, y es que tenían bastante tierra. Más que la comunidad M, más. Entonces, en estos terrenos podrían tener árboles grandes, imagínate, unos 10 o 12 árboles pequeños, más de 20, aparte de la casa. Entonces era increíble. Y lo mismo, regalamos árboles en menor cantidad, pero no, o sea, después de la experiencia de la comunidad M, que no los valoró, pues en la comunidad P miramos que tenían la misma forma de pensar, que miraban que no era algo que les beneficiara, y dejamos de regalar por eso, dejamos de dar. Y fíjate que es algo a veces un poco no sé, ilógico, podría decirte, porque una persona, para hacerte el caso de una persona que tenía más o menos 4, 5, 6 árboles de estos, al cabo de más o menos 10 años
de 10 años hacia acá, ahorita ya lleva 11 años cosechando mangos. O sea, en 10 años, claro, a los 3 años empezó a cosechar. Pero del año 3 al año 10, el árbol creció muchísimo. Y claro, vendía los mangos, pero cuando llegó al año 10, los árboles eran tan grandes que ahora, después del año 10 al año 21, que estamos ahorita, la cosecha de esos árboles le da aproximadamente el valor del salario mínimo, que está más o menos en 400, casi en $500 estadounidenses. O sea, con la venta de la fruta en la temporada, podría más o menos más o menos le equivalen unos $6,000 en la temporada. Esos $6,000, si lo piensas al año, más o menos son $500 mensuales, que él lo recibe de golpe. Él recibe más o menos esos $6,000, pero que lo único que tuvo que hacer es dejarlos crecer los árboles. Y es un buen ingreso para él en este momento que ya está mayor. Es un señor ya mayor. Entonces toda esta gente que menospreció todos estos árboles, si hubiera por lo menos apreciado el esfuerzo que se hizo, tuvieran la oportunidad de estar ganando. Imagínate que pueden estar ganando unos $1,000, $2,000, que aquí hacen mucha falta. No te imaginas cuánta falta hacen para mucha gente, y aparte que es un alimento, pues es alimento. En ese sentido, pues volviendo a las 2 cajas que llevé de alimentos para esta casa, que no tenía ventanas, o sea, las ventanas estaban abiertas, pero había madera ahí. Bueno, salí, como era bastante ocupado, dejé ahí las cajas, me fui, y cuando regresé, resulta ser que los vecinos tenían atrapados más o menos a eso de 8 niños que se habían metido a la casa para robarme esas 2 cajas de alimentos. A mí me sorprendió porque les digo, si yo les regalo comida, o sea, ¿por qué me van a asaltar a mí? ¿Por qué me van a robar a mí? Entonces me dijeron los niños, antes de decirme algo, les digo, yo sé que por hambre no lo hicieron. Y vine y agarré, había leches condensadas y fruta de melocotón en nata. Y se los di a cada uno. A una lata a cada uno. Y les dije que no lo hicieran de nuevo, porque iban a poder tener consecuencias más graves. Es porque ese delito, lo que esperaban los vecinos es que lo llevaran a un centro de reformación, que son centros bastante difíciles. Un reformatorio de jóvenes por ladrones. Cuando les di estas latas, ellos caminaron, dieron como 10, 15 pasos, hablaron entre ellos y regresaron, estando todos los vecinos ahí que los habían atrapado. Y me dijeron, fíjese que queremos hablar con usted. Nosotros venimos acá porque escuchamos a tal grupo de personas. Este grupo de personas son bastante violentos. Y ellos decidieron esta noche venirlo a asesinar a usted y robarle todo lo que tiene. Pero si no tengo nada, solo miraron que solo tengo 2 cajas de comida y una cama que da más lástima que ganas de acostarse. Entonces me dijo, pero ellos no sé si lo saben o no lo saben, pero ellos lo quieren asesinar. Lo quieren asesinar porque ellos no han sido favorecidos con lo que ustedes han dado, y no sé si es por envidia o por quitarle lo que tiene, pero lo quieren asesinar. Entonces miré yo como ese pequeño gesto de haberles dado esa lata después de que se habían metido a robar a la casa, y
los hizo conciencia a ellos y pues me avisaron de que ese era el día que me iban a asesinar. Entonces, a partir de eso, los vecinos quedaron pendientes, pero fui a conseguir un vehículo para ver dónde podía vivir, y me mudé a una casa en construcción que tenía arena, que tenía todo, y me dieron unos días para poder dormir ahí. Pues básicamente para salvarme la vida. Pues sí, el día siguiente los vecinos efectivamente me fueron a avisar que sí, llegaron gente, pero como estaban las puertas abiertas y miraron que estaba vacío, pues se fueron. O sea que el plan sí se iba a ejecutar si yo hubiera estado ahí. Sí iban a asesinarme. Después de eso, pues conseguí este lugar y solo estuve unos cuantos días, y de ahí conseguí el otro lugar que era una como tipo cabaña con piso de tierra. Tenía muchas pulgas, por cierto, pero pues con agua más o menos se aplacan. Y después conseguí un lugar donde me daban pesar algunos niños que miraban en la calle. Y pues resulta ser que hablé con el encargado de la asociación que había en estos niños en la calle y que quería ver si podíamos ayudarlos. Y me dijo que sí. Y entonces a ellos, de una manera sorprendente para mí, a mí que era parte de la asociación, tenía una cama que lamentable, pero a ellos sí me le consiguieron camas, buenas camas. Eran 4 niños y entonces le conseguimos 4 camas con su ropa de cama, sábanas, edredones, porque hacía mucho frío. A ellos sí les consiguieron todo, absolutamente todo. También ahí conseguimos una estufa para que pudiéramos cocinar, para que tuviéramos comida. Y pues así fue como empecé mi pequeño orfanato, que solo les cuento que duró como 3 meses, 2-3 meses. Entonces estos niños pues también los puse en la escuela, les daba lo que necesitaban: comida, alimento del mismo alimento que nos donaban para poderlo también donar. Pues de esto mismo también nos apoyábamos, y ropa, comida, ropa, también salud, ¿verdad? La parte de salud, la escuela, también los teníamos en la escuela. Y pues empezaron, pero aproximadamente 2 meses y fracción después de tenerlos, me enfermé una semana. Allá se le llama aquí se le llama una enfermedad, dengue. Pueden buscarlo ahí en la red, que es un dengue, que es una enfermedad provocada por un zancudo, en el cual tenía fiebres altas y estaba convulsionando. A raíz de esta convulsión, ellos trataron de ayudarme y me llevaron a un lugar para que me pudieran tratar, donde un doctor, y volví a la casa donde había vivido toda mi vida por 5 días más o menos 5 días, que fue el tiempo que tardé en recuperarme, que saliera de la fiebre. Y cuando regresé con la sorpresa que estos 4 niños que tenían todo ahí, que tenían la comida, tenían la ropa, tenían camas, edredones, tenían todo, absolutamente todo, mesas, sillas, todo para vivir bien y estar bien, todo eso lo habían ido a vender. Y habían vendido, por ejemplo, por $2 un edredón que costaba, no sé, unos 20, 25, 30 dólares o más. No más, como unos 50 dólares. Ya lo habían vendido en $2. Para que tengan una referencia, dólares de Estados Unidos, que es nuestra moneda de referencia. Entonces, todo, las camas, los colchones, todo, absolutamente todo lo vendieron. Y así fue como me di cuenta que no podía tener
un orfanato sin tener toda la logística, el apoyo y las personas necesarias para poderlo tener. Sentí que realmente no valía la pena apoyarles. Y hice un último esfuerzo. Con los 4. Eran niños que vivían en la calle y que se habían ido, o sea, se habían salido de donde vivían, unos porque los papás se habían mudado y se habían quedado en la calle, y otros porque tal vez la mamá los dejó con el abuelo y el abuelo pues no tenía la capacidad para sostenerlo. Otro porque la mamá lo dejó botado también. Y entonces lo que hice fue, a cada uno de ellos, lo último que hice por ellos es buscar la familia. Y preguntando, logramos que cada uno de ellos encontrara a su familia. Creo que eso fue lo mejor que pude hacer por ellos. Y fue lo último que hice por ellos. Luego, después de eso, dejé ya de un lado la parte de la educación, la parte de la escuela, la parte que era director de la escuela nocturna y la parte de estos niños, y me dediqué a ayudar más en la parte de la creación de medios de trabajo para que la sociedad, la comunidad pudiera sostenerse, para que diferentes personas dentro de la comunidad pudieran generar ingresos. Y así fue como hicimos hasta una nave industrial de confección, y exportamos mochilas hasta Ucrania, hasta Europa, pues, ¿verdad? Entonces hacíamos mochilas, uniformes, diferentes tipos de cosas, y esa nave industrial y esa sociedad, estábamos muy bien. La gente estaba muy contenta y estuvo funcionando bien hasta el punto donde yo estuve trabajando con ellos. Se hizo otra que también fue una fábrica de alimentos, pero esta fábrica de alimentos tuvo un problema. Ese proyecto no lo concebí yo, la confección sí, porque era el que yo tenía experiencia. El otro lo hizo una señora, pero la señora se fue cuando iba a empezar el proyecto. Y la gente, en vez de apoyarse, de fortalecerse mutuamente, lo que hacía es que cada vez que, en mi caso, yo salía, agarraba, por ejemplo, parte de los alimentos y los iba a botar a una quebrada que estaba cerca. Y entonces lo que hizo fue que el negocio, la empresa quebrara. Cuestión de unos meses quebró. Entonces esa nave industrial se tuvo que después reorientar para que hubiera un centro de formación profesional en ese lugar, dado que la misma gente hacía todo el intento porque cada cosa que se hacía ahí quebrara. Fue muy triste porque era para sacarlos adelante, y la misma gente hacía que los negocios quebraran, que eran negocios para que ellos salieran adelante. Entonces era extremadamente ilógico lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces miraba que realmente ese deseo, ese sueño de crear una comunidad de amor, una comunidad holográfica, era bastante complejo. Ya en este entonces ya sí se me había dado un lugar donde vivir, y ya hicimos una casa para misioneros, y en este caso pues yo administraba la casa de misioneros, y recibimos varios misioneros de España. Los recibimos en esta casa. Ya pues ya estaba mejor, ya se me compró una cama, pues por fin ya como que se me podía enderezar un poco la columna. Ya tenía que comer, ¿verdad? Ya fueron más o menos 6 meses que pasé de calamidad, y otros 6 meses pues que estuvo muy bien. Pues por lo menos tenía que comer. Aparte de eso, que el hecho de convivir con más misioneros de otros países, pues nos daba la oportunidad de poder desarrollar más cosas, porque había más gente apoyando. Pues tratamos de hacer varias cosas, como esta fábrica de alimentos, desarrollamos esta fábrica de confección,
La escuela, pues la potenciamos. También se hizo una clínica médica, se hizo también una iglesia, se hizo la escuela pública y aparte de eso también se estaba haciendo un kinder. En ese momento que se estaba haciendo el kinder, aquí te resumí lo que pasaron en los 6 meses siguientes. Todo eso pasó en los 6 meses siguientes. Entonces, pero al final de esos 6 meses, que fue el último día que estuve ahí, yo realmente no sabía que iba a estar ahí. Y hasta entonces, en este momento te voy a decir por qué me estaban ofreciendo a las mamás, esas muchachas. Después hice la conexión, por qué me estaban ofreciendo a sus hijas y por qué hasta aún señoras me decían que me quedaran con ellas en la noche, que tuviéramos algo en la noche. Y es que esa noche, cuando me fui a la casa esta de los misioneros, ya solo estaba yo en la casa. Todos los misioneros se habían ido, ya no estaban viviendo ahí, se habían regresado todos para sus países. Entonces, hacía una semana alguien me había dicho, si escuchan que le están apedreando la casa, le están tirando piedras al techo, no salga porque es que lo quieren asaltar. Eso me lo habían dicho hacía una semana. Si recuerdas, en ese momento yo solamente miraba con un ojo y este ojo pues también tenía defectos, o sea, más o menos miraba un 30%, excepto con lente de contacto ya miraba casi un 50% de mi vista normal. Y empiezo a escuchar que me están apedreando la casa. La cosa es que me pongo el lente para ver qué está pasando, lente de contacto, y empiezo a ver que tengo 3 personas enfrente con un tipo de arma que se llama AK-47. En la familia también tuvimos ese tipo de armas, entonces lo conocía muy bien. Y entonces dije yo, me entró un temor horrible y dije, hoy me acabé. Empecé a orar, le decía, Padre, en el nombre del Altísimo, en el nombre de Jesús, ayúdame a poder salir de esto. Ayúdame y deme la sabiduría para salir de esto. Ya siento que hoy me acabé, hoy me matan y esta era ya pues la tercera vez que intentaban asesinarme. Y hoy sí me van a asesinar, Padre, ayúdeme a que no pase nada. Y en ese momento sentí una voz en mi interior que me decía, prende y apaga la luz. Entonces empecé a prender y apagar la luz y seguía orando y orando y prendiendo y apagando la luz. Cuando en eso pasan unos minutos y yo prendiendo y apagando la luz, seguían apedreando y ahora apedreando también las puertas, las ventanas, apedreándolas, tirando piedras. Eso significa apedrear, tirar piedras hacia la puerta, ventana, láminas. Cuando en eso el vigilante de la construcción que teníamos a la par de un kinder, de un centro de kinder y preparatoria, de un centro preescolar, miró que habían 3 personas del lado del cerco con AK-47 y 4 personas de frente también con AK-47, listos para acribillarme. Entonces él hizo un disparo al aire. Al hacer este disparo al aire, como no supieron de dónde se hizo el disparo al aire, las 7 ametralladoras empezaron a disparar. Y parecía como que estabas en una guerra en Afganistán, en Vietnam o en Venus o en Irak o donde quieras que sea, una guerra. Empezaban a disparar las ráfagas de disparos por todos lados. Él se tiró al suelo pero eran disparos por todos lados. Yo también estaba en el suelo, disparos por todos lados. La ametralladora soltándose de todas sus montones de ráfagas. Él hizo como 2 disparos más al aire y siguieron, pero
Fue más o menos unos 30 minutos de puros disparos en ráfagas, porque ellos tampoco sabían, seguían sin saber dónde estaban disparando y a quién estaban disparando. Y entonces ellos solo tiraban así y se fueron. A los 40, 50 minutos como los 20 minutos de haber terminado la ráfaga, salí. Y que me disparan. No, no me dispararon. En los 20 minutos más o menos salí. Y ya el vigilante dijo: Juan Carlos, ¿está bien? Sí, le digo, estoy bien. Y ahí ya me contó, mire, tenía 3 personas en este lado del cerco de la malla, apuntándole, y 4 del otro lado. Lo querían asesinar. En la mañana, 3, 4 horas después, se amaneció. Nuevamente entendí que no solamente querían asesinarme para quedarse con lo que ellos creían que yo tenía, dinero o algo adentro, algún valor. Lo que ellos querían era hacerlo como que era un asalto, robarse todo lo que había adentro, asesinarme. Pero aparte de eso, quedarse con la escuela, o sea, que la asociación fuera tanto el impacto de que me asesinaran, que la asociación se iba a retirar de la comunidad. Y al retirarse, entonces ellos iban a quedar con las naves industriales, con la escuela, las escuelas, con esta otra, con el kinder, con las clínicas, con todo lo que habíamos construido. Esa era la intención. Que mi asesinato fuera el motivo para lo que la asociación se retirara y ellos quedarse con todo. De tal manera que también fue un fracaso. Esta sociedad de amor, sociedad holográfica que estábamos sosteniendo tanto con comida, con educación, con vestido, con tantos beneficios que habíamos llegado, para que fuera una sociedad que se pudiera desarrollar con un corazón limpio y puro en cooperación, no funcionara. No funcionó. Definitivamente no funcionó. Y con esto quiero contarte que así son muchos humanos. Egoístas, egocéntricos, violentos. No podía describir más y es que muchos demonios y seres espirituales caídos habían en el interior de ellos para que puedan expresar tanta maldad. Porque todo lo que era luz lo querían apagar, querían callar todo lo que fuera algo que mostrara una luz o una esperanza, en este caso para tantas familias y tantos niños que no tenían oportunidad ni siquiera de estudiar. Nosotros fuimos una luz y nos querían apagar con su oscuridad por medio del asesinato. De tal manera que entiendo también por qué existen las guerras y por qué existen tantas cosas. Y este fue el segundo fracaso que tuve de intentar hacer una comunidad de amor, una comunidad holográfica. A través de esta comunidad, que habíamos varias personas, pero en este caso yo era el encargado de esta comunidad también, y fracasamos también. Me alegra mucho saludarte. Te envío un fuerte, cariñoso abrazo a la distancia. Fuerte y cariñoso abrazo, y deseo de todo corazón que la fuente te bendiga hoy y siempre. Cuídate. Las quiero mucho, mis amores, las amo con todo mi corazón. Bye.